Buenos días, o debo decir como buenas madrugadas, porque son las 7 de la mañana, pero acá esto sigue bien oscuro, es como si fueran las 2 de la mañana. Y caso, si queremos que el día nos rinda y que podamos ver lo que más se pueda de la Barcelona, que tiene tanto para ofrecernos, pues hay que empezar el día rápido. Vamos a tomarnos un duchazo y arrancamos, vamos. Bien, después de haber tomado también un buen desayuno, vamos a dirigirnos a nuestra parada de hoy, que es la Sagrada Familia. Alice con su tapabocas, lo dice, la Sagrada Familia. Vamos. Llegamos un poco tarde, vamos a ver si no pasa nada, pero ya estamos aquí al frente de esta brutalidad de Gaudí. Por cierto, otra gran brutalidad y obra de arte es esta camiseta de Sprite que me compré acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a rockearla hoy aquí. Bueno, vamos a ver esta obra que está en esta eterna construcción. Se supone que para el 2026 ya se termina. Vamos por nuestras entradas y a verla por dentro. Intentar mostrarles lo que pueda, ¿ok? Al venir, no olvides que pasarás por un control de seguridad similar al de los aeropuertos. Ubicado en el distrito de Ensanche de Barcelona, este templo comenzó su obra en el año de 1882 de la mano de Antonio Gaudí. Y desde entonces ha pasado por la actividad de muchos arquitectos que tenían claro que debían respetar la arquitectura orgánica utilizada por el primero. La intención en el diseño es imitar las formas de la naturaleza. Tal es la fascinación mundial por este monumento que en el año 2020 fue elegido el lugar más destacado de todo el mundo. Se supone que la idea es que quede hacia el final, miren. Esta es la maqueta. La iglesia tiene una torre de 138 metros de altura dedicada a la Virgen. Tiene 4 torres de 135 metros de altura dedicadas a los 4 evangelistas. ¿Es decir que eso como datazo como breaker? No. No es un datazo como breaker, vamos a esperar el datazo como breaker de hoy. Mientras yo voy ubicándome con el audioguía, aquí les dejo 10 datos que quizás no sabías sobre este monumento, la Sagrada Familia. Número 1. Fecha de finalización. Se espera que la Sagrada Familia termine su construcción en el año 2026 para que coincida con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. A pesar de las buenas predicciones, no se sabe con certeza si se podrá cumplir los plazos debido al alto que tuvo su construcción atendiendo al confinamiento mundial del 2020. Número 2. ¿La idea fue de otra persona? Aunque te puede sorprender, la idea de construir la Sagrada Familia no fue de Gaudí. Esta idea original fue de Francisco de Paula del Villar y Lozano, otro arquitecto español quien tenía inicialmente el proyecto. Este a su vez tiró la toalla antes de empezar su construcción, por desacuerdos con el Ayuntamiento de Barcelona relacionados con la forma, el estilo, dinero, etc. Y le entregó las llaves de este proyecto a Gaudí. Gaudí decidió asumirlo y dedicó 43 años al proyecto, los últimos 12 de forma exclusiva. Heredó de Villar un proyecto neogótico y decidió cambiar su dimensión y hacer un espacio diferente que permitiese la entrada de la luz. Número 3. Un instrumento musical que se escuchará a más de 3 kilómetros. Gaudí concibió el templo como un instrumento musical que aportase música a toda la ciudad, lo que explica el número de torres. A cada una de las fachadas de la basílica le asignó un sonido diferente que haría que este inmenso instrumento musical se escuchase por toda la ciudad. Número 4. Gaudí sabía que tardaría muchísimos años en construirse. El tipo no solo era un visionario, sino también muy realista. Es por eso que dibujó bocetos y planos con los que pudo guiar a futuros arquitectos que se encargarían de completar la construcción de la Sagrada Familia. Y así fue. Las cosas han ido muy, pero muy lentas.
Número 5. Nunca veremos la Sagrada Familia imaginada por Gaudí. A pesar de que dejó bocetos y planos de la Sagrada Familia durante la Guerra Civil, los anticlericales prendieron fuego a parte de este monumento, haciendo que se perdiese la información que había dejado preparada para sus sucesores, siendo necesario entonces continuar su construcción basándose en sus ideas ya elaboradas. Número 6. ¿Qué pudo ver Gaudí de la Sagrada Familia? Gaudí solo pudo ver hecho realidad su sueño con la fachada del nacimiento, la única parte de la Sagrada Familia que se hizo en vida del arquitecto. Esta parte, junto con la cripta, fue incluida en el año 2005 en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Número 7. ¿Estaba en campo abierto? Hoy vemos el monumento integrado en plena Barcelona y en medio de un barrio, pero antes de la expansión de la ciudad, el monumento se encontraba en campo abierto en medio de la nada. Número 8. ¿Será el edificio más alto de Barcelona? Cuando se termine su construcción medirá 172.5 metros de altura, convirtiéndolo en el edificio más alto de Cataluña. Para que te hagas una idea, la Estatua de la Libertad mide tan solo 93 metros. Número 9. Curiosidades matemáticas. En la fachada de la Pasión hay una especie de cuadro parecido a un sudoku que mide 4 metros de ancho por 4 de alto, y si sumas sus números da siempre 33. ¿Qué tiene que ver este número con este sudoku extraño? Pues que es la edad de Cristo cuando murió. Y número 10. Aquí se encuentran los restos de Gaudí. Gaudí murió a los 74 años arrollado por un tranvía y fue enterrado en la capilla de la Virgen del Carmen, la cripta de la basílica donde trabajó durante más de 40 años. Esta vaina es el órgano de la iglesia. Y truena duro, ¿no? Nunca antes en mi vida había visto una iglesia con ascensor. Creo que va a ser la única vez, de hecho. Tengo una pregunta. Bueno, una pregunta que se puede resumir en una palabra. Confesionarios, ¿dónde están? Si esta es la iglesia católica, debe haber confesionarios porque se basa en el perdón y tienes que confesar tus pecados. ¿Los ves? No. Pero vamos a buscarlos y si no, buscaremos después la respuesta de eso, ¿ok? Ok, policía. Ok, policía. Ok, inquietud resuelta. El misterio desapareció. Wash. Esta otra fachada de la iglesia pues no es tan gótica, no tiene tanto detalle, porque Gaudí quería que fuera más cruda por el dolor que representaba lo que le estaba sucediendo a Jesús en el día de la crucifixión. Por eso no tiene tantos detallitos tupidos como al otro lado, sino se buscaba que fuera como de hueso, que fuera mucho más ruda y simple.
¿cierto? Cierto, que pareciera tallada en hueso. Si te sientas justo en la banca que está al lado izquierdo, pareciera que los soldados te están mirando. Uy, sí, sí es verdad. Yo les cuento que, pues, si Gaudí lo que quería era transmitir ese dolor que tuvo Cristo al momento de vivir todo eso que vivió, y según la historia cristiana, pues en realidad lo logra, ¿no? Como que te transmite esta obra arquitectónica, todo ese sufrimiento, todo ese sacrificio con esta fachada. Es una forma de contar el final de esa historia de una manera muy cruda, en serio, se nota y se siente, y que te lo transmite con la piedra. Y bueno, con este gran icono de la arquitectura me despido de este video solamente. Va a tener lógicamente una segunda parte recorriendo aquí Barcelona. Así que ya saben, si les gustó, like. Si no les gustó, no hay like. Y si les gustó mucho, suscríbanse. Suscríbanse a WannaWeb para muchos más videos de viaje, tips de viaje, consejos de viajes y por qué no noticias de viajes también. Pero si de verdad les gustó mucho, denme un gracias. Es un botoncito que está aquí cerca al share, al compartir. Con eso también pueden ayudarme a seguir creciendo. Y si llegaron hasta este momento del video, no olviden dejarme un emoji. Pero ¿qué emoji será en esta oportunidad? Ya saben que es una costumbre que tenemos en este canal. Será el emoji que encuentren en el minuto 5. Si ya lo vieron, pues déjenlo aquí en la caja de comentarios. Y si no lo han visto, vayan, devuelvan el video y véanlo. Eso es todo, amigos. Así que nos vemos. Chao, 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 chao.